Buenas noches a todos. Me disculpan este problema técnico que tuvimos esta noche. Yo en lo personal fue la que tuve el problema técnico, así que me disculpo con ustedes. Em, Como decía Mayra, vamos a tener una charla muy hermosa, una charla que nos revela o nos pone a reflexionar, en este caso, sobre una situación que a todos nos ocupa en la cotidianidad, ¿ok? Y es el miedo. O sea, que alguien me diga si alguna vez no han tenido miedo, si alguna vez no han estado paralizados, ¿ok? Y si alguna vez ese fantasma que nos acompaña eventualmente o a veces toda la vida, ¿ok? No se les ha plantado y no los ha como encarcelado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, comencemos hoy con una, más que una charla, es como una reflexión, ¿verdad? Vamos a compartir con ustedes reflexiones que a todos nos competen. ¿Qué es el miedo? Los tipos de miedo que hay, que sí es importante que los reconozcamos. La función del miedo, la importancia de reconocer el miedo, cómo el miedo nos limita, ¿verdad? Y una reflexión final que les quiero compartir. El miedo es una emoción primaria, ¿verdad? Y esta emoción primaria, ¿qué es lo que nos dice? Algo puede afectar tu vida, porque hay una función básica del miedo que lo vamos a ver más adelante, y es que el miedo tiene una función básica y es preservar la vida, preservarnos la vida. Es la función inicial, la función medular del miedo, ¿ok? Entonces, aquí les traigo dos conceptos, uno de la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Y el otro, un concepto general, ¿verdad? El miedo es una emoción primaria que surge ante la percepción de un peligro, que ya sea que es real o imaginario, ¿ok? A veces reaccionamos ante algo real y es lo que nosotros conocemos en psicología como el miedo funcional. Es decir, está cumpliendo su función primaria, originaria, medular. Esa es una respuesta funcional. Está ocurriendo algo afuera y yo reacciono. Mi cuerpo reacciona, ¿ok? Pero a veces tenemos miedo ante cosas que no son reales. Y de justamente ese miedo es en el que nosotros nos vamos a centrar esta noche. Vamos a hacer una pequeña referencia a este tipo de miedo del cual yo estoy hablando en este momento, pero el más importante y el que más nos limita justamente es el miedo a aquello que nosotros no estamos viendo. No es una amenaza real, objetiva, tangible, sino que es algo que llevamos adentro, ¿ok? Y entonces, esta respuesta instintiva cumple una función y es vital, protegernos, y activa los mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Bueno, si viene algo a afectarme, yo Creo que tenemos un pequeño inconveniente, Moni, con la transmisión. No, Mayrita, Josefa se salió.
tienes que seguir tú, Ah, entonces. sí, sí, sí. Esa cosa sería. Sí, creo que Josefa sigue con el inconveniente del problema técnico que nos comentaba en un inicio. Eh, y entonces sigamos con la charla. Un momentito, por favor. A veces eso sucede y bueno, como comentaba mi compañera Josefa, el miedo es algo que todos en la vida hemos tenido miedo y el miedo no es algo negativo, es algo que nos permite sobrevivir a lo largo de la historia desde tiempos antiguos donde el hombre era, a través del miedo es donde podía aferrarse a la vida de animales salvajes y todo su entorno peligroso, es el que le permitía vivir. Ahora en la actualidad pues no tenemos esos riesgos de enfrentarnos a un león o animales salvajes, no estamos en un mundo eh, eh, todo lo contrario, estamos en un mundo civilizado, pero sí tenemos otro tipo de riesgos y el miedo es lo que nos permite activarnos y poder actuar frente a posibles riesgos o amenazas que nuestro cuerpo las intuya, las detecte. Entonces, nuestra charla, La vida más allá del miedo, primero va enfocado a ese miedo, como ya Josefa, primero la definición que nos dijo, que es una emoción básica, natural instintivamente que todo ser humano lo tiene para como supervivencia. Y es un sistema de alerta para prepararnos a actuar a situaciones. Y este tipo de miedo principalmente son dos. Hay muchos tipos de miedo, pero le vamos a enfocar en dos. El miedo adaptativo, que es el que nos permite actuar, protegernos de los peligros, de tomar una decisión frente a ciertas situaciones prudentes para salvaguardarnos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de la vida actual. Nosotros tenemos los caminos cebras, ¿no? Están identificados. Entonces nosotros ya sabemos que necesitamos pasar por eso para salvaguardar nuestra integridad. Y por eso, frente a un camino cebra, instintivamente nos activamos y a pesar de que esté el semáforo en rojo, pues instintivamente nosotros nos fijamos, bueno, en nuestra cultura, nos fijamos que no haya en realidad ningún peligro y que realmente podamos atravesar, caminar la calle sin ninguna situación de peligro, ¿no? Ese se activa a nosotros instintivamente para salvaguardar nuestra vida. Y el miedo limitante que nos paraliza. Este es el miedo que nos paraliza, que no nos permite ser, que no nos permite crecer, porque el miedo nos paraliza y no nos permite tener esas oportunidades y poder crecer a nuestro verdadero potencial, nuestra mejor versión. Y es este miedo limitante que básicamente está en nosotros, en nuestra mente, a través de pensamientos negativos que nos impide avanzar. Entonces, ¿cuál es el impacto del miedo? El miedo tiene consecuencias físicas, mentales, en el campo profesional, desarrollo profesional y relaciones interpersonales. O sea, el miedo, si no lo manejamos de una manera adecuada, puede afectar nuestra calidad de vida. Y incluso si no lo podemos identificar o hacerle frente o ver que podemos tomar acción para que poder avanzar con el miedo, porque el miedo en sí nunca va a dejar de existir, pero sí podemos nosotros gestionar ese miedo. Entonces, dentro de las consecuencias físicas tenemos, obviamente, creo que todos hemos pasado por una situación de miedo, sea cual sea, no sé, algún momento tuvieron miedo a una presentación, a hablar
delante de mucha gente o principalmente cuando uno expone, no sé, en la tesis de grado o en el colegio, las primeras exposiciones. Pues sí, uno siente como que sudan las manos, es como que late más fuerte el corazón, incluso antes de un día o un evento especial, no se puede dormir, no se puede concentrar, ni siquiera puede comer porque la ansiedad, el estado en alerta que está el cuerpo por ese evento, que básicamente todo lo tenemos en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, que si me voy a equivocar, que me van a juzgar, que voy a decir todo mal, que tal vez el profesor no le parezca. No, son tantas ideas, tantos pensamientos, que eso hace que nuestro cerebro se sienta en ese estado de ansiedad y alerta continuo, ¿no? Porque ya desde el día anterior, prácticamente a veces, o en el mismo instante empieza como a sentirse, unos minutos antes de la exposición empieza a sentirte nervioso, ansioso. O sea, claro, es natural sentirse un poco nervioso al momento, llevando el ejemplo de la exposición, es normal, pero ya llegar a un estado de que ni siquiera por el miedo no te permitas hablar en público, no te permitas exponer, eso es otra cuestión. Entonces, eso es lo que limita y te paraliza y evita que tú crezcas y avances eh, y, eh, para obtener oportunidades dentro de tu vida. Efectos mentales, como le decía, pensamientos negativos, que me voy a equivocar, que se van a reír de mí, que no, tal vez voy a tartamudear. O sea, todo eso pasa por tu cabeza y son los efectos mentales que incluso si tú desarrollas tu exposición, trabajas en ella y en el momento de que vas a exponer es como que mucha tensión, mucha ansiedad, incluso se puede olvidar porque dejamos que el miedo se apodere de nosotros. Desarrollo profesional, obviamente, en el trabajo siempre hay que exponer, hay reuniones de trabajo, hay proyectos que presentar, hay cosas que dirigir a otras personas. Siempre se trabaja con equipos de trabajo, entonces siempre va a estar en la exposición. Relaciones interpersonales, obviamente, el miedo a equivocarte o a ser juzgado te aísla y puedes tener tú una buena idea, pero si no la puedes expresar o las personas que están junto a ti, por el hecho mismo de que tienes miedo, no permites tú que te conozcan un poco más, pues obviamente eso va a haber un decremento de estas relaciones interpersonales a nivel social. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es bueno? ¿Qué recomendamos nosotros para enfrentar este tipo de miedo? O los miedos que tú identifiques. Bueno, a veces ya los identificamos, pero tenemos tanto miedo que los reemplazamos como no quiero, no puedo. Pero en el fondo, si no hacemos algo, es porque el miedo está detrás de él. Entonces, el 95% de una estrategia eficiente para vencer el miedo es identificarlo, reconocer tu miedo, ponerle un nombre. Eh, por ejemplo, la mayoría de las personas hemos pasado, creo, por ese miedo de aprender a conducir. Al principio, pues siempre había pretextos, no sé, en un principio no tengo la licencia, tengo que seguir el curso, o no, es que está lloviendo, o sea, y no tomo la decisión o no reconozco mi miedo, que no es por X circunstancias, sino es que es porque yo no quiero conducir porque tengo miedo. Ese miedo todos hemos pasado por ese miedo, ¿no? Al principio.
claro, y es todo miedo es de práctica para poder vencerlo, afrontarlo. Y el primer paso es reconocerlo y aceptar que tienes ese miedo. No todas las personas van a tener el mismo miedo. Por ejemplo, el ejemplo, para la redundancia, de aprender a conducir, no todos los que aprenden a conducir tienen el mismo grado de inseguridad o de miedo frente a un volante. Hay personas que obviamente sí van a tener nerviosismo, pero qué sé yo, en una semana o a veces, qué sé yo, en 3 días, ya otras personas que les cuesta más. Pero hay que identificarlo, ponerle el nombre, y las personas que cuesta más, pues hay que aplicar otras herramientas para poder gestionar de una manera efectiva ese miedo. Eh, y obviamente, identificar esas reacciones físicas y emocionales que tenemos ante las situaciones, en el ejemplo de conducción. O sea, ¿cuál es mi comportamiento frente al volante? Sudo, me pongo tensa, eh, no puedo ni siquiera ver por el retrovisor, o me da miedo girar la cabeza para atrás, o me da miedo que los carros pasen cerca de mí. O sea, identificar todo eso y luego irlo practicando, por ejemplo, en un campo controlado y de seguridad. Pues, por eso hay las escuelas de conducción, pero a veces hay personas que necesitan más que el tiempo que se especifica para aprender, ¿no? O sea, para darle como esos retoques o esos ajustes para que tú tengas la seguridad de que ya puedas poder conducir por ti misma, porque obviamente siempre que vamos con el, condu- de la persona que nos ayuda el instructor, pues de cierta manera tienes como un aval de que cualquier cosa que suceda está esa persona ahí, pero ya cuando tú inicias por ti sola, ya la conducción es diferente, ¿no? Entonces, eso, aceptar el miedo y no juzgarte, no sé, o sea, mm, el solo hecho de implantar en tu pensamiento negativos de que no puedes, que no sabes, que nunca vas a aprender, que nunca vas a manejar un carro, o compararte con otras personas, es ya un hecho de que no estás aceptando tu miedo y no te estás dando la oportunidad de poder enfrentarlo. El poner siempre esos pensamientos de no puedo, no sé, esto no es para mí, yo no nací para esto, mejor no aprendo a conducir, es mejor para mí. O sea, si todos los pensamientos los vas como dándole esa fuerza, pues obviamente no vas a aprender a reconocer ese miedo y a transitarlo, a superarlo. Otra estrategia son las técnicas de respiración cuando estamos en este proceso, que es cerca del 80% que nos funciona, que es aplicar técnicas de respiración. En el caso, por ejemplo, de hablar en público, la respiración consciente va a calmar nuestro sistema nervioso. Es una estrategia que funciona y que en ese momento de angustia te ayuda a controlar tu pensamiento, tu voz, tu expresión, y practicar la respiración diafragmática profunda en ciclos profundamente, inhalar, exhalar, pues es muy beneficioso. Te va a ayudar. No sé si alguna vez lo han utilizado, pero funciona. Y otro ejercicio también es el mindfulness. O sea, practicar el mindfulness es como em, basados en la respiración consciente regularmente. Un hábito, hacer esto de un hábito a personas que realmente son nerviosas frente a situaciones que están expuestas a exposición, garantiza aplicar esas técnicas de respiración 80%. Y la exposición gradual, o sea, la exposición gradual al miedo que tenemos, también nos configura en un 75% de éxito. ¿Qué es eso de exposición gradual? Como ya tengo identificado mi miedo,
O sea, no lo rechazo, lo acepto. No digo no puedo, le digo lo voy a intentar, porque mayoritariamente todo lo que nos imaginamos que va a salir mal, que va a pasar mal, que si hago esto, todo me va a salir mal, pues el 90% está en nuestra imaginación, la verdad. Son hechos que nosotros alimentamos a nuestra mente y que en la realidad no suceden. Y eso es alimentar a nuestro miedo. Y por lo contrario, lo que tenemos que alimentar es nuestra confianza. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante esta exposición gradual del miedo, como el ejemplo de aprender a manejar. O sea, sé que tengo ese miedo, lo identifico. Entonces, ya voy poco a poco, o sea, no me voy a lanzar de una a la ciudad, a, avenidas muy transitadas, sino que voy primero por un lugar tranquilo, poco afluente o en horas que no son tan pico. Entonces voy como agarrando confianza, conociendo mi miedo, conociendo cómo actúo yo y obviamente con el carro, conociendo al carro, porque obviamente la práctica en lo de el miedo a perder a conducir es con la práctica y obviamente con la confianza en ti mismo. Qué sé yo, si tenemos el miedo de emprender un negocio, o sea, pues la idea principal es, dice, lo primero que uno es, ¿y si fracaso? ¿Y si no me va bien? ¿Y si invierto esto y no me sale como yo espero? O sea, ya desde una estás implantando en tu cerebro, en tus pensamientos, que esto va a fracasar. Pero si hacemos todo lo contrario, de que sí me va a salir bien, que este negocio va a salir rentable, que lo voy a poner todo de mí, y obviamente eso va canalizando en tu cuerpo. Recordemos que el cerebro no identifica lo real de lo imaginario. O sea, si tú lo alimentas con pensamientos eh, positivos, el cerebro automáticamente eh, se construye en todo, en tu actitud, en tu cuerpo, en que todo va a salir bien. Pero si tú ya estás pensando en que me va a salir mal, me voy a equivocar, que yo no sirvo para esto, que todo me sale mal, pues obviamente va a repercutir indudablemente en lo que está, en el miedo que tienes frente a tal o cual situación. Entonces, esto es muy importante, porque implantar pensamientos positivos es lo que se llama la reestructuración cognitiva. Esta exposición que va de la mano con la exposición gradual, porque va incrementando, tú vas haciendo de a poquito, paso a paso al miedo que tienes y a la vez tu cerebro va diciendo, o sea, no es tanto como yo pensaba, o sea, sí lo puedo hacer, ya logré este punto, este objetivo pequeñito, entonces ya estoy más tranquilo y ya no siento tanta la ansiedad. Eh, con el ejemplo de aprender a conducir, o sea, primerito al inicio no quería ni prender me daba miedo hasta prender el carro, ¿no? O los pedales, si estoy bien. Y después ya lo superó con la práctica. Después ya no, aprender el carro ya no me daba miedo, pero ahora tengo miedo en la vía, por ejemplo, que se me quede el carro. O sea, ya superaste ese pequeño miedo y ya tienes otro grado de confianza, ya no es el mismo que el inicio. Y así se va configurando. Y como se va practicando todos los días, entonces ya después ni cuenta a veces te das de que ya superaste ese miedo y tal vez dices, o sea, tuve tanto miedo a esto y sí lo pude lograr. Y eso es lo bonito, ¿no? De poder avanzar nuestros miedos, de poder superarlos y crecer con ellos. Y eso es en todos los miedos que tenemos. O sea, lo importante es identificarlos y hacer cosas. Puedes priorizarlas de menor a mayor. ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? Poderlo lograr y luego seguir con los siguientes pasos. Pero lo importante es la acción. O sea, no quedarme en qué hacer y al final pongo pretextos de que no puedo, no sé, esto no es para mí o lo que sea, porque al final no vamos a salir de lo mismo. Y el miedo va a seguir ahí en nosotros, adueñándonos de nuestra vida, y eso es lo que
no queremos, porque queremos todo lo contrario, que el miedo nos acompañe, sí, pero que no nos impida realizarnos, no nos impida hacer lo que, lo que estamos encaminados a hacer, nuestra mejor versión, cada día poder mejorar. Entonces, ¿cuál es el plan de transformación personal frente al miedo? Primero, conciencia y autoevaluación. Sin eso no podemos avanzar. Tenemos que identificar nuestro miedo. O sea, decir, este es mi miedo, tengo miedo a esto. Y evaluar, siendo honesta, o sea, evaluar por qué tengo miedo. O sea, a veces los miedos tienen raíces de nuestra niñez y a veces ni siquiera nos podemos a pensar por qué tengo miedo a tal cosa. Por ejemplo, miedo, a veces son miedos a los animalitos, a los insectos. O sea, ¿por qué tengo miedo a los insectos? A veces ni hay una razón lógica, pero si ya empiezas, por ejemplo, a indagar en tu niñez o algo, pasó algo, entonces como que ya tienes la respuesta y como que puedes ya encaminarlo, encajarlo a tu miedo y tomar acción, o sea, no, o sea, racionalizarlo de cierto modo. O sea, son insectos que no me van a hacer un daño, o sea, no me voy a si una hormiga me pica o si una mariposa o no es que es un riesgo inminente que yo no podría sobrevivir a ello, o sea, hay que racionalizarlo y poder enfrentarlo de poquito a poquito. Establecer objetivos, como les decía, metas pequeñas, específicas, alcanzables para poder avanzar en miedo. Y obviamente la práctica constante. La práctica constante nos permite aumentar nuestra confianza, ser conscientes del miedo y afrontarlo y establecerlo como nuestra vida ya es algo que es superado. Y así van a haber otros miedos. A veces están ahí, pero los evitamos totalmente. Y es hora de darle, de devolverle la mirada a esos miedos y empezar a trabajar en ellos. Porque eso te va a hacer crecer, aunque suena un poco no sé, muy como que muy obvio. Es algo que realmente, si tú superas un miedo que tienes, realmente te vas a sentir bien contigo mismo. Es una transformación interna de tu yo interior y, y esa sensación de que lo logré y puedo obtener o puedo crecer o puedo vencer lo que venga, o sea, porque está en mí y eso es lo importante. Obviamente celebrar tu progreso. Que vencer un miedo es algo que, no sé, es algo muy mágico, la verdad. Cuando tú creíste en un principio que no podías por ningún motivo superar ese miedo y lo logras y es un premio para ti. Y bueno, quisiera despedirme con este bonito pensamiento de Nelson Mandela. Dice, aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Hermoso mensaje. Bueno, a Josefa, no sé si ya pudiste superar tu problema técnico. Les paso con Josefa y yo encantada de estar acompañándoles en este momento. Perdón. Mayrita, muchas gracias y gracias a la gente que nos acompaña siempre por comprender. Esto se fue la luz y me dejó Ah, la luz. porque está lloviendo por aquí y me dejaron hablando sola. Ah, entonces, ¿y llegó pronto ¿Cómo? o llegó pronto antes, llegó pronto la luz? Qué bueno. Bueno, sí, por eso me pude conectar. Ahorita el tema que tengo es que no.
voy a dar la charla sin presentación porque se me desconfiguró aquí la computadora. Bueno, aquí estamos. Les comentaba, mi querida gente, mi bonita gente, que había dos tipos de miedo básicos, ¿no? El miedo funcional, que es cuando algo se me presenta en el momento a lo que yo respondo mm, de manera natural, de manera instintiva, ¿no? Y obviamente están los miedos, que son varios tipos de miedo que también vamos a conversar, que obedecen a razones que no son razones objetivas, ¿no? Sin embargo, yo estaba aquí compartiendo con ustedes una definición de miedo. El miedo es una emoción primaria que surge ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Es una respuesta instintiva, cumple una función vital que es protegernos, ¿no? Al activar mecanismos de defensa para evitar que perdamos la vida, como es la huida, la lucha o la parálisis. Porque cada quien responde al miedo de muchas de esas tres formas. O huye, que son las personas que evaden las cosas, ¿no? La lucha, las personas que enfrentan, o las personas que no pueden reaccionar, que se quedan paralizadas. Y esto no solamente ocurre en la vida objetivamente, sino que también ocurre emocionalmente. Ustedes deben conocer muchas personas que ante una situación incómoda, que les genera incomodidad y que les puede generar miedo, las personas huyen, es decir, evaden, no enfrentan. Otras que sí, que son frontales, ¿verdad? Pero esa frontalidad está cargada de una emocionalidad intensa cuando hay miedo. No es una frontalidad serena que está segura de sí misma, sino que es una frontalidad cargada de mucha emocionalidad. Entonces, cuando yo reacciono de esa manera ante una situación que me incomoda, obviamente que los resultados no siempre van a ser los mejores. Y la otra es la parálisis, cuando yo no puedo reaccionar, cuando me quedo parado, cuando me quedo estático y emocionalmente cuando no puedo hablar, cuando no me puedo comunicar. Entonces, son las tres formas en las que nosotros por naturaleza reaccionamos ante el miedo: huida, confrontación o parálisis. Y estas tres formas son formas que las manifiesto de manera material, objetiva, o de manera emocional, de manera psicológica, ¿no? La Real Academia de la Lengua lo define como es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También puede referirse al recelo o la aprehensión que ocurre cuando algo que yo no deseo pasa. Entonces, de esta manera, pues creo que ya tenemos claro lo que es el miedo. ¿Ok? Tenemos miedos que son los que yo les estaba, que yo les voy a compartir ahorita. Tenemos miedos reales, tenemos miedos imaginarios, tenemos miedos aprendidos y tenemos miedos que son producto de la evolución de la especie. O sea, cada especie y nuestra misma especie, la especie humana, los miedos han ido evolucionando de acuerdo a su proceso de crecimiento y de transformación, ¿no? Los miedos aprendidos normalmente tienen que ver con cuestiones que nosotros imitamos. Por ejemplo, los niños que comienzan a temerle a los insectos. ¿Por qué? Porque mamá, cuando ve un insecto, una cucaracha o lo que sea, ella se sube arriba de los muebles. Entonces, el niño, aunque de manera natural para él no le produzca inicialmente un miedo, pero de tanto ver esa reacción de mamá, entonces el niño o la niña comienzan a reaccionar igual. También ocurre cuando durante el embarazo mamá tiene manifestaciones exacerbadas desde el punto de vista emocional ante ciertas cosas. Cuando el niño nace, por aprendizaje y por imitación, reacciona igual que su entorno. Obviamente, ¿cuál es su entorno más inmediato? Mamá o papá. Y obviamente, pues todas las personas con las que convive. Entonces, los miedos aprendidos, ¿ok?
siempre son experiencias que nosotros estamos imitando, conductas que nosotros estamos imitando, que vemos de los otros. Y obviamente el primer aprendizaje es en el hogar y los nuevos aprendizajes son en la escuela, en el trabajo, en compañeros de aventuras, etcétera, etcétera. Entonces, hay esos tipos de miedo. Los miedos reales, los miedos imaginarios, que como dice Marian Rojas Estopé, la psiquiatra, no más del 90% de las veces, todas las cosas que nosotros imaginamos que nos pueden pasar, resulta que nunca ocurren. Entonces, esta es la peligrosidad de los miedos imaginarios y que son los que nos abordan a nosotros mm, casi que el 90% de las veces. El miedo tiene una función, como lo acabo de decir, cumple una función esencial en nuestra vida que es protegernos y ayudarnos a sobrevivir. Aunque a veces lo sentimos como una emoción desagradable, su propósito es profundamente adaptativo. Hay un miedo, el miedo cumple la función de protegernos frente a amenazas reales, pero también tiene una función de activarnos fisiológicamente para reaccionar ante un peligro inminente, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un perro a mordernos. Obviamente comienza todo nuestro sistema a operar para que yo pueda defenderme de ese peligro inminente. Tengo una presentación al siguiente día que yo considero que es sumamente importante, pero que yo tengo el miedo de salir no airosa, sino que tengo inseguridades. Entonces, desde que yo me despierto en la mañana, el cortisol se activa para que yo me ponga alerta. Pero cuando yo no tengo control ante estas reacciones fisiológicas, la sudoración, el aceleramiento del corazón, el palpitar en el pecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de miedo que es infundado, porque tiene que ver con un temor que yo me he creado en mi mente, me precondiciona para una situación que yo no deseo. Y aunque no la desee, la atraigo producto de que mi cuerpo y todo mi sistema está diseñado para que yo me presente ante esa situación con cierta tensión que el cuerpo considera o la mente considera que es necesaria para atender algo que me puede afectar a mí. Entonces, esta activación fisiológica ocurre en ambos casos, cuando hay un miedo real, pero también cuando hay un miedo imaginario. Me invento. Hay un chico que me gusta mucho, pero yo no estoy segura que yo le gusto a ese chico. Y entonces, por alguna razón, vamos a salir en grupo y ese chico va a estar allí. Si yo soy una persona segura, tranquila, serena, mi cuerpo, mi respiración, mis hormonas, todo va a estar en su adecuado equilibrio. Pero si yo tengo una inseguridad porque tengo miedo infundado a que yo no le pueda agradar a esa persona, entonces comienzan las manos a sudarme. Y entonces el corazón se me acelera. Y quiero hablar y no puedo. Y a veces me hablan y no escucho bien. Entonces, ese miedo me está limitando, me está precondicionando a una situación de fracaso, de incomodidad, de no plenitud, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estoy, primero, reconociendo que es miedo y segundo, porque no lo estoy sabiendo manejar. ¿Ok? Me imagino que ya Mayrita, pues más o menos le hizo referencia a cómo nosotros podemos abordar, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, la función del miedo es una función muy noble, inicialmente, proteger nuestra vida. El tema es cuando el miedo se instala aquí, porque lo aprendimos imitando, ¿ok? Porque
no estamos seguros de lo que nosotros somos ni de las herramientas que nosotros tenemos como seres humanos para abordar la vida, porque es un espacio desconocido y todo lo desconocido me genera a mí temor, es obvio, porque no lo conozco. Entonces, ante estas situaciones, nosotros tenemos que aprender y tenemos que entrenarnos para reconocer el miedo. Es importante porque el miedo justamente cuando yo no lo reconozco es muy peligroso. Hay una historia que yo algunas veces refiero y otras veces no tanto, porque es una historia que es real y es muy dramática. Tendría como unos 15 años y estaba visitando a una amiga que vivía en un conjunto residencial y era de edificios, de departamentos, y eran torres muy altas, de aproximadamente 12, 13 pisos, ¿no? Y un niño se lanza, un bebé de 3 o 4 años, de ese 13.º piso, y obviamente ya ustedes saben las consecuencias. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero es que es un niño de 3 años. ¿Qué va a saber un niño de 3 años de miedo? Obviamente. Justamente ese es el peligro de no poder, de no reconocer el peligro, valga la redundancia. Ese es el peligro de no saber reconocer en qué situación emocional me encuentro yo para abordar la vida. Entonces, cuando yo no reconozco mis falencias, pero tampoco reconozco mis potencialidades, yo me coloco en peligro en todas las áreas de mi vida. Yo le digo a mi hija, uno no puede poner la vida en manos de nadie. Ejemplo, las chicas salen a fiestas de noche y la cédula, la llave de su casa y todo se lo entregan a otra persona porque ellas quieren estar ligeras. Pero resulta que por mala suerte esa noche a esa persona a quien le entregó sus pertenencias se desaparece. O en el mejor de los casos no se desaparece, pero resulta que no se hizo responsable de eso y la cédula la botó, la llave de la casa también la botó y la niña se queda en el aire esa noche. Uno tiene que ser capaz de hacerse responsable de su vida. Eso es lo primero que me va a mí a garantizar, no el éxito 100% en todo lo que yo hago, pero sí me va a garantizar que voy a tener menos cantidad de preocupaciones en la vida que de las personas que normalmente entregan y ponen su vida en manos de otro. Mando un documento con mis empleados, eh, un subalterno que uno pueda tener para hacer una diligencia, pero yo no checo. Las personas que pagan los impuestos sobre la renta mandan a los empleados a pagar los impuestos, pero nunca chequean con esos empleados las planillas, lo que ellos acaban de hacer. Y resulta que a la vuelta de meses o de años, el empleado ya no está más con ellos y resulta que les llegan comunicaciones y notificaciones de los organismos oficiales que nunca fueron pagados esos impuestos. Entonces, el exceso de confianza es tan malo como el exceso de miedo. Entonces, tenemos que buscar un punto de equilibrio en la vida para todo. Hay algo que yo aprendí y que se los recomiendo a ustedes también, porque hubo dos personas, una aquí en Quito y otra en Venezuela, que pasó un susto como el que pasé yo una vez estando en Estados Unidos. Se abre el ascensor y no estaba la plataforma del ascensor, estaba el hueco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se abre la puerta de un ascensor, yo no puedo estar predispuesto a ingresar de una vez. Yo tengo que esperar que esa puerta se abra, yo observo que la plataforma esté allí para que yo pueda entrar. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar con estas reflexiones y estas recomendaciones o sugerencias que yo estoy haciendo? Que uno tiene que vivir en estado de atención, y oigan la palabra que yo estoy utilizando, atención, no alerta, porque la alerta está directamente relacionado con peligro,
cortisol, adrenalina y todas aquellas hormonas que no siempre son beneficiosas para nuestra vida, ¿ok? Pero el estado de atención, ¿qué significa? Que yo voy a estar atento a lo que ocurre a mi alrededor, a todo nivel, y puedo estar atento también emocionalmente a lo que ocurre dentro de mí. Entonces, ¿cuál es la importancia de reconocer el miedo? Reconocer el miedo es un paso fundamental para el crecimiento personal, la salud emocional y la toma de decisiones conscientes. Lo que yo estoy diciendo en este momento. Nos permite entendernos mejor cuando yo reconozco el miedo. Por ejemplo, yo me divorcié, ¿ok? Y me divorcié por una razón. Y esa razón generó en mí, en su momento, un miedo. Y obviamente, si yo no hubiese hecho mi trabajo emocional en relación a ese miedo, yo aún estuviera conviviendo con ese miedo y estuviera limitando mi vida en esa área de mi vida por ese miedo que yo no reconocí que tenía. Porque muchas veces como nos sentimos tranquilos, pensamos que todo está superado, que todo está trabajado y resulta que no. Porque cuando se nos presenta un disparador que nos confronta con una situación similar a la que vivimos y que no hemos trabajado, vamos a tener las mismas reacciones. Entonces, nos permite entendernos mejor porque nos permite identificar qué nos da miedo, ¿verdad? Revela nuestros valores, nuestras heridas, nuestros deseos y nuestros límites. Entonces, es una puerta hacia el autoconocimiento. Cuando yo soy capaz de decir, yo tengo miedo escénico, yo tengo miedo a los doctores, yo tengo miedo a cambiarme de país, yo tengo miedo a viajar. Entonces, cuando yo puedo reconocer mis miedos, tengo miedo a enamorarme. Entonces yo puedo realizar un trabajo de autoconocimiento y de autoevaluación, de diagnóstico de mis limitaciones para que yo las pueda superar y yo pueda tener un proceso de autoconocimiento increciendo en la vida, porque la gente piensa que cuando va a terapia 1 año o 2 años, no sé, el tiempo que consideren conveniente, ya lograron todo. No, el autoconocimiento no termina nunca. Tampoco quiere decir que vamos a pasar toda la vida en terapia, no. Pero a lo que yo me refiero es que toda la vida sí tenemos que estar atentos a qué nos limita, porque el miedo nos limita. Esa es una primera gran máxima del miedo. El miedo es una limitante en nuestra vida, sobre todo los miedos infundados. ¿Ok? Otra ventaja de reconocer el miedo. Evita que cuando nosotros reconocemos ese miedo, evitamos que el miedo nos controle. Entonces, cuando es algo, no sé, voy a hacer una presentación y tengo miedo. Entonces, pero yo sé que cuando yo hago mis ejercicios de respiración, yo puedo entrar en un proceso de tranquilidad. Cuando yo me entreno adecuadamente para esa presentación y no lo hago obviamente la noche anterior, sino que tomo mi tiempo porque conozco mi miedo, entonces también me presento ante ese reto con mayores herramientas, ¿no? Entonces, reconocer el miedo me permite a mí controlarlo y usar todas las herramientas que están disponibles en esta época de la vida, esta época fabulosa en la que vivimos, aunque muchos digan que es una época muy compleja y muy pero resulta que esta es una época donde el conocimiento, cuando yo lo abrazo y cuando yo lo practico, me puede ser muy útil. ¿Ok? Otra cosa, facilita el cambio y la acción. Al aceptar el miedo, podemos enfrentarlo con estrategias concretas en lugar de quedarnos paralizados. O sea, podemos hacer cambios. Mejora nuestras relaciones. Expresar nuestros miedos con honestidad fomenta la empatía, la confianza y la conexión con los demás. Uno de los grandes miedos de muchas personas y que he tenido en terapia es el miedo a comunicarse, el miedo a conectarse con el otro. Y cuando yo le pregunto, ¿pero a qué le temes?
Bueno, es que justamente yo no me conozco mucho. Y entonces como no me conozco, no he podido descifrarme y eso me impide conectarme adecuadamente con los demás. O hay cosas de mí que no me agradan y entonces yo no quiero que los otros conozcan, porque creo que si saben que yo soy tímido o tímida, que yo no sé hacer ciertas cosas o que yo no puedo, entonces no me van a querer. Entonces, cuando yo reconozco el miedo, yo puedo trabajar en mí, puedo trabajar en esas limitaciones que nos separan. Esta es otra máxima del miedo. El miedo nos separa de los otros y me separa de mí, porque muchas veces cuando yo no lo reconozco, no hago trabajo de introspección, no hago trabajo de autoconocimiento y obviamente como no me conozco, estoy distanciada de mí, no me puedo ver, no me atrevo a verme de frente. Entonces, de allí de la importancia que nosotros hagamos el trabajo de reconocer, de entrar dentro de nosotros, de mirarnos y de ver cuáles son esas cosas que yo siento y que sé que me limitan. Porque el tema es que sabemos, pero ¿qué hacemos? Evadimos. Mientras yo no esté en la situación, estoy tranquilo. El tema es cuando viene la situación, ¿no? Lo otro es que promueve, reconocer el miedo, promueve una vida más plena. Porque cuando yo supero todo, cuando no todas, pero esas limitaciones que yo voy descubriendo a lo largo de mi vida, entonces yo me puedo sentir más tranquila, me puedo sentir más segura, me conecto mejor con los otros, puedo aventurar en la vida, a experimentar una serie de cosas que yo sé que me van a hacer feliz y estoy dispuesta a superar esos retos. Entonces, ese es el valor de reconocer el miedo. Lo otro es cómo empezar a reconocer el miedo. Estos son una especie de tips que si ustedes quieren los pueden ir anotando. Yo sí le voy a mandar a Mónica la presentación para que ustedes la tengan allí en la plataforma, ¿ok? Y puedan mirarla con calma para que puedan beneficiarse de la presentación. Observa tus reacciones ante situaciones incómodas. ¿Qué te incomoda? ¿Qué no te agrada? Y tomas nota. ¿Por qué esto me incomoda? Preguntas que son muy valiosas para superar el miedo. ¿Por qué me incomoda esto? ¿Hasta dónde me incomoda esto? Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo superar esto? Entonces son preguntas útiles que me van a ayudar a mí a trabajar con mi miedo, con mis miedos, porque no es uno solo. Muchas veces tenemos muchos miedos. Lo otro es, nombre el miedo. Dale un nombre. Como dice Cayún, lo que no hacemos conciencia se hace destino. En cambio, cuando yo le doy un nombre, lo traigo a mi conciencia y lo puedo mirar de frente. Entonces, ¿qué es? ¿Es rechazo? ¿Es miedo al fracaso? ¿Miedo a la aceptación de otros? ¿El miedo a la pérdida? ¿A qué le tengo miedo? ¿Ok? Lo otro es, busca apoyo si el miedo interfiere en tu bienestar. Busca ayuda. Y lo otro es, reconoce el miedo porque reconocer el miedo te abre caminos en la vida, te abre caminos porque puedes explorar la vida de una mejor manera, porque te puedes conectar mejor con los otros siempre, porque puedes permitirte nuevas experiencias que van a enriquecer este tránsito por este momento que es este impulso de vida que Dios nos regaló. Lo otro es cómo nos limita el miedo. Voy a ir pasando esto rápidamente porque obviamente tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Y me disculpan de verdad, sinceramente, por los problemas técnicos que tuve yo hoy. El miedo nos limita cuando deja de ser una señal útil, es decir, cuando deja de cuidarme o de proteger mi vida, ya ahí el miedo es inútil, ¿ok? Y se convierte en una barrera que impide nuestro desarrollo personal, emocional y social. ¿Por qué el miedo nos limita? Porque nos encierra en nuestra zona de confort. Es decir, yo no me atrevo a explorar nuevas cosas. Yo me quedo aquí, donde estoy. No me muevo.
no me aventuro a otras cosas, no quiero conocer más personas, si me ofrecen un trabajo en otra parte no me atrevo porque yo estoy bien aquí. Entonces el miedo limita, me limita de todas las formas posibles. Bloquea nuestra autenticidad. Si no me acepto a mí misma y tengo miedo de que los otros me acepten, entonces yo me convierto en una persona cerrada, callada, este, mm, taciturna. No soy capaz de comunicarme ni de comunicar lo que yo pienso y siento porque temo que me rechacen, porque temo a ser juzgada. Entonces, eso es un miedo muy terrible, muy limitante y que nos produce mucha infelicidad. Lo otro es, condiciona nuestras decisiones. ¿Por qué las condiciona? Porque si yo tengo miedo a moverme, a salir de mi zona de confort y a ser juzgado, obviamente yo no voy a tomar decisiones que van a contribuir a mi realización y a mi plenitud, sino que todas mis decisiones van a estar basadas en el miedo al dolor. Es decir, no hago esto porque tengo miedo al fracaso, tengo miedo a que no me quieran, tengo miedo a que no me acepten, entonces mejor me quedo como estoy. Y mi vida se va poniendo chiquita, chiquita, chiquita. Genera parálisis emocional. El miedo me mantiene a mí en una serie de emociones que son limitantes. A veces la apatía, la vergüenza, la ira, porque a veces nos da rabia con nosotros mismos el ser así. Entonces, nos mantiene en lo que llama David Hawking el espacio contraído de conciencia. No es ese espacio en el que yo voy a crecer, voy a volar, voy a sentirme que estoy haciendo cambios significativos en mi vida. No, me mantiene en un espacio gris, como lo llamo yo. Y nos aleja, obviamente, de la libertad. Si yo, el miedo, ¿por qué nos limita? Porque nos aleja de la libertad. La reflexión final. El miedo es una emoción cuya función originaria y primordial es cuidar la vida que nos fue dada. Sin embargo, cuando dejamos que nos invada, sin razón objetiva, se convierte en una cárcel mental, material y espiritual, impidiendo nuestro crecimiento, nuestra realización y por lo tanto nuestra plenitud. Por eso es que el título de la charla, bueno, es el título de otra charla muy valiosa que la pueden buscar ustedes en YouTube, que se llama La vida está más allá del miedo. La vida, lo que nos hace palpitar, lo que nos hace reír, lo que nos hace crecer, lo que nos hace evolucionar, está más allá del miedo. Por eso los invitamos a que se revisen, a que se cuestionen. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Cómo puedo llegar allá? ¿Qué me impide llegar? Y en esa palabra de qué me impide llegar, ustedes van a encontrar todos los miedos que les están limitando la posibilidad de experimentar la vida desde otro lugar, desde un lugar mucho más amable. Gracias por estar aquí.